¿Qué tal, Federico? Federico no sabe si Araceli se va a conectar. Así para poder empezar, si sabemos si Araceli se va a conectar, por si acaso si no te dijo nada. Hola, profe, estoy entre la familia, no, por eso no te hablo, profe, pero sí te escucho. Ok, ok, Federico, genial. Gracias. Hola, Araceli, ¿qué tal? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Justo se me ¿Todo perdió bien, tu profe? número, Araceli, cuando iba a crear el grupo. Después, cuando puedas, me envías un mensajito. Sí, sin problema. Gracias. Bueno, vamos a empezar para poder ir avanzando. El martes pasado, perdón, fue algo así para entrar en calor. Vimos que era nuestra materia, cómo íbamos a estar desarrollando, qué entendemos de lo que es la dietoterapia y demás, ¿sí? Estuvimos debatiendo mucho. eh, Les cuento que en esta materia vamos a aprender todos juntos, porque yo voy a ir aprendiendo de ustedes y quiero también que ustedes aprendan de mí. Cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, me van diciendo, me van parando. Si de repente me voy muy rápido, también me paran. Entonces, no esperen hasta que termine la clase para poder hacerme sus consultas, sino más bien ahí en el momento, entonces vamos a ir aclarando todo ya, ¿sí? Hoy vamos a dar lo que es eh, el proceso del cuidado nutricional, ¿sí? Eh, ¿Qué significaría eso? Sino más bien el cuidado del proceso que abarca diferentes pasos, etapas o en el momento en el que la persona se encuentra, ¿sí? Muchas veces, así como les dije, generalmente las personas ya vienen en la etapa casi llegando a la etapa final de su enfermedad, donde su enfermedad ya está súper instalada en esa persona y lo que nosotros más bien podríamos ya ir haciendo en ese caso, ya es solamente, o mejor dicho, ya es darle una mejor calidad de vida, un estilo de vida que pueda llevar ya con esa enfermedad establecida en su vida, ¿sí? Esta atención nutricional implica cumplir con todas las necesidades que ese individuo tiene, ¿sí? Las necesidades quiere decir
que cuántas calorías esa persona necesita para poder cumplir con las funciones de su cuerpo. Nuestro cuerpo necesita sí o sí una cierta cantidad de calorías para poder funcionar. Por más que vos estés todo el día acostado o de repente digas que no haces ninguna actividad física, tu cuerpo de todos modos necesita de calorías. ¿Por qué? Porque para que el corazón haga un buen funcionamiento necesita de energía. La misma cosa los pulmones, el hígado, el páncreas, el respirar en sí tiene un gasto energético, ¿sí? Entonces, todas esas necesidades nosotros debemos de cubrir, ¿sí? También abarca este proceso en el que nosotros vamos a ya ser partícipe de eso, tiene 5 pasos, ¿sí? 5 pasos que se van diferenciando y a la par se va haciendo, digamos, de una manera para que el paciente pueda llevar una mejor calidad de vida. El primero sería la valoración del estado nutricional. Les voy a citar todos primero. El segundo es la determinación de los objetivos del tratamiento. El tercero sería la planificación de estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos. El cuarto sería la determinación de las necesidades nutricionales. Y por último, el monitoreo nutricional, ¿sí? Lo más importante entre todo esto, para decir así, sería el monitoreo nutricional. Pero vamos a empezar por el principio, ¿sí? El primero sería la valoración del estado nutricional. Es fundamental la valoración nutricional porque permite arribar a un diagnóstico y para así poder implementar el tratamiento correspondiente. Si nosotros no tenemos un diagnóstico nutricional, no le vamos a poder guiar hacia un buen camino, por así decir, a esa persona. No le vamos a poder dar un tratamiento adecuado. Entonces, lo importantísimo es para partir es que nosotros tengamos el diagnóstico nutricional, ¿sí? Primero está la valoración nutricional que va a llevar a un diagnóstico y luego, por supuesto, ese diagnóstico nos va a abrir las puertas para hacer un tratamiento nutricional, ¿sí? ¿Y cómo sería para llegar a un correcto diagnóstico nutricional? ¿Tienen idea de algo de cómo podríamos hacer para un correcto diagnóstico nutricional? Se podría empezar haciendo las evaluaciones correspondientes, tipo tomar el peso, la talla. Sí, exactamente. Dice que para llegar a un correcto diagnóstico nutricional debemos de tener en cuenta lo que decía Araceli, las mediciones antropométricas, si esa persona está con desnutrición, con déficit, con sobrepeso, con obesidad, para así poder ver el estado metabólico en el que se encuentra, de acuerdo a eso para poder indicarle las calorías necesarias, ¿sí? Porque hay veces que el paciente ya nos llega, en algunos casos, por ejemplo, de cáncer, las personas ya nos vienen con un estado de desnutrición muy severo. ¿Por qué? Porque de repente tiene cáncer de esófago, tiene cáncer de lengua, de estómago, de repente le dificulta muchísimo, muchísimo, muchísimo poder consumir algo, por más líquido que sea, por más temperatura ambiente que sea, le dificulta bastante. Más, ¿por qué? Por el estado anímico en que se encuentra esa persona. Porque a la par que va al control, muchas veces el cáncer avanzó, el cáncer empeoró, el cáncer agarró ya un poco más de este costado, un poco más de arriba, un poco más de abajo. Entonces, muchas veces el papel fundamental es la asistencia psicológica en ese tipo de enfermedad, de cáncer. Sí o sí, lo ideal sería que esa persona tenga una asistencia psicológica, ¿sí? Entonces, generalmente esa persona ya viene luego con una desnutrición, con
de interés o de gusto, ya no siente el gusto, entonces ya evita nada más consumir. Y otro ejemplo de exceso sería, por ejemplo, en obesidad, ¿sí? Donde la persona ya se encuentra con un exceso no sé cómo explicarle, de índice de masa en obesidad mórbida, donde esa persona ya no puede moverse, ya no puede ni siquiera caminar mucho, tiene los pies inflamados, ya se le va formando las costritas en el cuello de color negro, que eso ya le va estirando, ya te va estirando a que esa persona pueda tener diabetes por esa cuestión de que en el cuello ya se le va formando esas escaras de color negro. No sé si conocen ese cuello, por así decirlo. Sí, profe, yo conozco. Decime, hay una consulta que tengo. ¿Esas costras también se pueden formar debajo del seno de la mujer? Generalmente se puede formar si es que de repente, lo que es más habitual es en el cuello y en la axila. Pero puede ser que, digamos, ya vaya hacia el seno, pero así por el seno no, pero más, digamos, en la zona de las axilas, porque es una zona, digamos, que atrae toda esa parte del seno, por así decir, porque generalmente si te sale algún quiste, por ejemplo, ya, digamos, se relaciona con cáncer de mama y todo eso, ¿sí? Claro, Genial. entiendo. Un segundito, si me esperan, por favor. Ay, ya estoy. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que las mujeres generalmente, pero aunque ustedes no crean, los hombres también podrían llegar a tener cáncer de mama. No es así porque ellos no tienen los senos grandes, por así decir, no podrían tener. Los hombres también pueden tener cáncer de mama, ¿sí? Es menos frecuente, pero sí existe esa posibilidad. Generalmente sí existe antecedente familiar, ¿sí? Si de repente la mamá tuvo, podría también, tiene un porcentaje de probabilidad, ¿sí? Dice que un paciente, cuando hacemos un diagnóstico completo, cuando por ejemplo tenemos un paciente con déficit, generalmente ese paciente ya viene muy deteriorado, por así decir, los platos que vos le ofreces, nomás ya no le gusta, ya no le gusta. De repente también otro ejemplo que podríamos dar son las personas con anorexia, ¿sí? Las personas con anorexia sufren de una manera inexplicable porque ellos o ellas eh, tienen una visión diferente de lo que es su cuerpo. Ellos no dimensionan el daño que se están haciendo. Y generalmente eso ocurre eh, un poco por la presión social que muchas veces hay, de repente por moda, de repente porque tiende a ser más gordita, ¿sí? Entonces eso ya también implicaría que esa persona tenga un tratamiento psicológico para que nosotros como profesionales de salud, específicamente nutricionistas, le podamos dar una mejor calidad de vida, porque nosotros le podemos asesorar en las comidas, pero su parte psicológica, emocional, no funciona, no va a funcionar lastimosamente el plan de nutrición. El segundo es la determinación de los objetivos, ¿sí? Siempre yo les digo a mis pacientes que se coloquen objetivos o metas que puedan llegar, metas cortas, ¿sí?
El objetivo en sí sería, por ejemplo, bajar 30 kilos. Pero tu meta de acá a un mes, que vos bajes 5 kilos por ahí, ¿sí? Digo 5 kilos porque en el caso mío generalmente tengo más pacientes obesos, ¿sí? Entonces esos 5 kilos para ellos es súper rápido de bajar, ¿sí? Entonces siempre trato de incentivar a que se coloquen metas más cortas, ¿sí? Metas cortas, pero el objetivo general sería que baje los 30 kilos, por ejemplo, ¿sí? Lo ideal sería que las metas sean adecuadas a las condiciones que tiene ese paciente. Y especialmente en cuanto a condiciones, hablamos de lo que sería la condición económica y social en la que se encuentra ese paciente. Por así decir, si el paciente luego viene apenas pagó su consulta nutricional, generalmente no va a poder, digamos, hacer un plan de alimentación que tenga muchos alimentos costosos. Por ejemplo, no va a poder hacer, no va a poder comprar almendras, no va a poder comprar la leche de almendras, eh, por así decir, salmón, o de repente una carne más magra, ni nada de eso. Entonces, su objetivo debe de ser realistas, ¿sí? Por más que esa persona consumiendo salmón y almendra va a tener un excelente ingreso de lo que serían las grasas buenas, pero no va a poder alcanzar porque no va a poder consumir y se va a frustrar ahí porque ese plan de alimentación no es acorde a lo que es realmente. Y también social, ¿verdad? ¿Por qué social? Porque de repente muchas veces influye bastante en lo que sería el apoyo social que tiene esa persona, ¿sí? El nivel social, las amistades que tiene, si hace alguna actividad física, todo eso. Debe trabajar con metas cortas, como le dije, posibles de alcanzar para estimular el crecimiento, la cooperación o digamos la motivación en el tratamiento. Y así sobre todo poder lograr que esa persona sea disciplinada y estable, ¿sí? Yo generalmente suelo tener pacientes que son muy disciplinados, muy difíciles de trabajar, que de repente su análisis de sangre le salió totalmente alterado, de repente viene y te dice que tiene palpitaciones, tiene mareos, le sangra la nariz, miles de cosas, y una o dos veces viene y después como que se olvida de ese acontecimiento que tuvo y ya abandona así de vuelta el tratamiento, ¿sí? Lo importante es que esa persona pueda volver otra, por más que se cayó, por más que dejó 2, 3 meses con mensajes motivadores, no necesariamente que se le envíe mensajes, sino más bien hoy día, por ejemplo, alzando los estados así, motivando para que esa persona pueda proseguir con el tratamiento y así priorizar las funciones de una mejor calidad de vida, ¿sí? La tercera sería la planificación de cómo llegar a que esos objetivos se cumplan, ¿sí? Dice que abarcan todas las intervenciones, podrían poner en marcha donde se apoyará el tratamiento de acuerdo a los objetivos que tiene, ¿sí? Hay diferentes estrategias y por sobre todo que va a ser diferente de acuerdo a la situación en la que se encuentra, ¿sí? Lo importantísimo es, como les dije hace rato, asistencia de una psicóloga, si es necesario ya tratamiento farmacológico, una educación alimentaria, la dietoterapia y la actividad física. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos muchísimo de lo que sería la actividad física y hablábamos de que una persona puede bajar de peso sin actividad física? Sí puede bajar. Hablamos de la diabetes, que también
ayuda a la actividad física para, digamos, el descenso o el manejo de los carbohidratos, también ayuda a la actividad física. Y la misma cosa en la mayoría, si no es en todas las enfermedades, la actividad física es fundamental. Dijimos que actividad física no necesariamente debe de ser gimnasio o salir únicamente a hacer tu actividad física fuera de la casa, sino más bien haciendo en la casa abdominales, sentadilla, payasito, ya te va a ayudar, ¿sí? Pero lo importantísimo es que se pueda hacer, ¿sí? En cuanto a la parte psicológica, es fundamental también, así como les dije. Importantísimo que nosotros podamos buscar personas que nos ayuden a mejorar. No necesariamente, de repente es muy complicado cuando no tenemos los ingresos necesarios para una asistencia psicológica. Pero, por ejemplo, poder hablar con alguien que te ayude, que te guíe, que te asesore, que te diga esto sí, esto no, alguien con quien vos tengas confianza. Pero muchas veces en pacientes, por ejemplo, ya con obesidad de grado 3, por ejemplo, o con un cáncer, ideal sería que esa persona pueda tener ese soporte psicológico, ¿sí? Después están los objetivos del tratamiento y la prescripción dietoterápica según el diagnóstico nutricional, ¿sí? Acá se divide otra vez en objetivos del tratamiento y la prescripción, por sobre todas las cosas, la prescripción de la dietoterapia, ¿sí? En cuanto a los objetivos del tratamiento, dice para la valoración antropométrica, como dijo hace rato Araceli, para mantener, bajar, disminuir, para el estado metabólico, para mantener el balance metabólico o lograr el anabolismo, ¿sí? Después también está para el diagnóstico clínico, que sería lo ideal, que el paciente te venga con los últimos datos de laboratorio que tiene, ¿sí? De repente, si te dice que hace muchísimo no se hizo más, incentivarla a que se haga cuando puede, ¿verdad? Porque como nosotros sabemos, de repente ahora en el hospital público es muy complicado por el tema del COVID, no hay luego turno, o no se le da luego prioridad, o muchas veces nosotros mismos no sabemos que es necesario hacernos por lo menos 2 veces al año los análisis laboratoriales, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, vamos viendo cómo cómo están nuestros valores y también, por sobre todas las cosas, tener un control de la presión arterial, ¿sí? Eso sería en cuanto a los objetivos del tratamiento y la prescripción de la dietoterapia para la valoración antropométrica. Entonces, ¿qué sería ahí? Si tu paciente está con bajo peso, darle una dieta o un régimen hipercalórico. Si tu paciente está con obesidad o sobrepeso, darle un plan de alimentación hipocalórico. O para mantener. Para el estado metabólico, la misma cosa. Normo o hiperproteico, ¿sí? Y para el diagnóstico clínico, de acuerdo a lo que le salió en sus datos de laboratorio, si tiene presión alta, por ejemplo, darle un plan hiposódico, después de adecuado gástrico, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad de secreción gástrica y demás, ¿verdad? Dice también que si el paciente tiene afectado su estado metabólico, se olvidará tanto el objetivo como la prescripción correspondiente y quedarán solo los aspectos a contemplar. Y acá hay un sinfín de aspectos nuevamente en el cual no quiero entrar todavía para poder desarrollar mejor en clases siguientes, ¿sí? Hasta acá vamos bien, ¿tenemos alguna duda? ¿Van entendiendo más o menos? Yo hasta el momento, cero dudas, profe. Genial. Federico me dijo que no me podía hablar, pero que estaba escuchando. Entonces, cualquier cosa me va a escribir seguramente. Bueno, en cuanto a las determinaciones de las necesidades nutricionales, siempre tenemos que tener en cuenta la edad de la persona
y el estado de la enfermedad que se encuentra, ¿sí? También debemos de tener en cuenta las estrategias para el manejo nutricional. Se deberá identificar las necesidades nutricionales y por sobre todo establecer los requerimientos que esa persona necesita para su buen desarrollo, ¿sí? ¿Se acuerdan que las personas, yo tengo entendido que una persona no puede vivir con menos de 1200 calorías? ¿Por qué menos de 1200 calorías no? Porque eso sería la base. 1200 calorías sería la base para el manejo digamos, de las funciones necesarias para el cuerpo de una persona. Entonces, tu cuerpo de por sí necesita carbohidratos, necesita proteínas y necesita grasas. No sé si la vez pasada les dije, pero una dieta sin grasas no existe. Tu cuerpo no va a poder ser cero grasa, nunca va a poder ser cero grasa. El porcentaje de grasa nunca va a poder salir cero. A mí realmente me tocó trabajar con un deportista que tiene 5% de grasa, nada más. Ese es lo más bajo que me tocó trabajar. Pero con 3 y con 2 todavía no tuve. Entonces creo que eso es lo más bajo que una persona puede tener, ¿sí? De acuerdo a la prescripción que tiene tanto el médico o de la enfermedad que tiene, se realizará el plan de alimentación adecuado a las necesidades que tiene, ¿sí? Por ejemplo, también se tienen que tener factores, en cuenta los factores personales, el nivel de comprensión, si esa persona solamente habla guaraní, si no lee, si no escribe. Me tocó atender a la suegra de una alumna también de ahí de la UMA, y que me dice que la señora no lee y no escribe, pero yo le paso el plan de alimentación a la señora. Entonces no sé cómo hace para poder seguir lo que yo le estoy indicando, ¿verdad? Obviamente yo también le envío a la chica para que le pueda ayudar, ¿verdad? Entonces yo le tengo que enviar audio indicándole que ese es su plan de alimentación, si tiene alguna duda que me envíe mensaje, que me envíe audio, lo que fuese, ¿sí? Entonces siempre debemos de tener en cuenta también eso. Si por ejemplo solamente habla guaraní, tratar de hacernos entender, por lo menos, ¿verdad? Porque el guaraní realmente cuesta, ¿sí? Yo entiendo y hablo más o menos, pero hay personas que ni ese más o menos no les sale así el guaraní así súper profundo. Y ahí es donde nosotros debemos de tratar de nivelar, digamos, el plan de alimentación, porque ya nos estamos dando cuenta que si le ponemos, por ejemplo, brócoli, coliflor, ni siquiera vas a ver lo que sería eso, ¿sí? Debemos de tener en cuenta también la disponibilidad alimentaria. En este caso, por ejemplo, entra otra vez lo que sería el salmón, la almendra, nuez, pistacho, aceituna, pan árabe y eso, ¿sí? Los gustos y la intolerancia digestiva, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta el gusto que tiene esa persona. Si solamente le gusta pollo, no come atún, no come, qué sé yo, queso crema, entonces debemos de respetar. Entonces ponerle solamente lo que puede y lo que le gusta, ¿sí? Y si no tolera, por ejemplo, los frutos secos, no colocarle luego para que no se torture con eso, ¿sí? Importantísimo la cultura y la religión. ¿Por qué la religión? Porque hay religiones, por ejemplo, que no consumen carne vacuna, ¿sí? Solamente la carne que ellos deben de sacrificar, solamente consumen, por ejemplo, pollo, no consumen chancho porque son animal impuro, no consumen menudencia, solamente consumen pollo y pescado. Entonces ahí nosotros debemos de entender que si te dice, por ejemplo, que yo soy, qué sé yo, rabino, cosas así, tenemos que saber que ellos, por ejemplo, ellos mismos le carnean a su vaca, por ejemplo, los rabinos, ¿sí? Entonces, ahí le preguntamos si consumen o no, qué corte consumen y demás, para poder tener un
seguimiento. Y eso, en eso ya entra lo que sería la cultura de esa persona, ¿sí? De repente hay religiones que viernes o domingo no consumen carne, o en Semana Santa, o de repente hacen un ayuno una vez al mes sí o sí. Entonces, respetar esa cultura que tiene, ¿sí? Porque por más que nosotros queremos imponernos y no está mal, esa persona va a volver a dejar porque nosotros no le damos seguimiento a lo que es su cultura y su religión. Siempre podemos incentivarla a que acá puedes agregar algo, acá puedes quitar, qué sé yo, pero lo que sería así, quitarle de su confort, por así decir, no vamos a poder lograr eso. También saber manejar la modificación de los hábitos alimentarios, ¿sí? De la forma más razonable posible para que así el paciente pueda seguir adelante con su plan de alimentación, con la adherencia al tratamiento. Como dijimos recién, si vos luego de una le querés quitar el pan, va a ser más difícil que esa persona tenga adherencia al tratamiento, ¿sí? Tenemos que tener también en cuenta que nosotros no debemos de decir, está prohibido comer, está prohibido tomar tal cosa, está prohibido saltarse las comidas, sino más bien cambiar ese prohibido a evitar, optar por, seleccionar las formas de cocción, por ejemplo, inadecuados, desfavorables, desaconsejable, aconsejable, para que ese prohibido no sea chocante para esa persona. Porque cuando le decimos prohibido, es ahí donde la persona le choca más, por así decirlo. O quiere más. Cuando vos le decís no pan, prohibido cerveza, prohibido ketchup, mostaza y mayonesa, es donde más va a consumir. Por la simple palabra prohibido, ¿sí? Cuando ustedes hacen sus recomendaciones nutricionales, por ejemplo, no coloquen ese prohibido, ¿sí? Entonces ustedes ya se van a ir acostumbrando a ese manejo de no tener esa palabra más como primera instancia, ¿sí? En la práctica del manejo de alimentos prohibidos, como dice, aumenta la imagen de una censura que muchas veces acompaña al nutricionista, ¿sí? Es necesario que nosotros podamos motivar al paciente acerca de la importancia del cumplimiento del plan que nosotros le estamos brindando para que su enfermedad o se quede ahí o retroceda. O si ya está en la etapa final, que no tenga más consecuencias degenerativas, ¿sí? Lo importante es que su enfermedad, por sobre todas las cosas, no avance, no tenga ya estadios muy peligrosos que pongan ya en riesgo su salud, ¿sí? Como último, está el monitoreo nutricional, ¿sí? El monitoreo nutricional es fundamental y es lo que más cuesta, porque es donde ahí se va viendo si nosotros le motivamos a la persona para que quiera volver o solamente fue una simple visita al nutricionista y ya no quiere volver la próxima. Si es que nosotros le decíamos, no, esto no, todo no, ya no va a querer volver para su control. Pero si nosotros como que le vamos negociando, ahí es más factible a que esa persona vuelva, ¿sí? En este proceso es lo más importante. No sirve de nada que solamente planifiquemos y que pongamos para implementar el tratamiento nutricional, si es que no se realiza una evaluación de los resultados y por sobre todo el seguimiento del paciente. El seguimiento de los pacientes es importantísimo para poder hacer los ajustes necesarios. Si de repente vos le estás dando ya muchas calorías, le estás dando mucho carbohidrato, le estás dando
mucha libertad para poder ver cómo ir otra vez negociando esas libertades que nosotros mismos le damos para que esa persona se pueda adherir al tratamiento, lo cual se debe llevar a cabo con una frecuencia variable, ¿sí? Obviamente que según cada caso, según la disponibilidad económica, lo ideal sería que vos como nutricionista le estés escribiendo, consultándoles, ya va a llegar tu consulta, tu fecha de consulta, de control, entonces cuando te agendo para no hacer tanto tiempo, o en el mejor de los casos la anotamos para que esa misma persona pueda escribirte después y decirte coordinar la hora, ¿sí? Es importante también tener en cuenta que la persona muchas veces no puede venir cada 15 días a la consulta nutricional por el gasto económico que implica eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de extender un poquitito, ya sea 15 o 20 días. Lo ideal sería que nos llegue a un mes para poder hacer los ajustes necesarios para que en ese un mes, digamos, no sea a pérdida, por así decir, ¿sí? El proceso donde una persona esté sana o enferma, serán diferentes los pasos que deben de seguir. Si una persona es sana, es más sencillo, por así decirlo. Pero si una persona tiene una enfermedad de base, se complica un poquitito más, pero lo ideal sería que nosotros podamos motivar y ayudar a esa persona a salir de esa zona en que se encuentra, ¿sí? Dice que un organismo sano solo es necesario el primer paso del proceso en cuanto a la evaluación nutricional e implementar las estrategias de educación alimentaria para prevenir la aparición de futuras enfermedades que que obviamente son influenciadas por la alimentación. En cuanto a un organismo enfermo, dice que en cambio cobra importancia todos los pasos que estuvimos hablando hace rato. Es fundamental no olvidar que el centro de todo este proceso siempre deberá ser el paciente, ¿sí? El paciente debe sentirse cómodo y a gusto con lo que nosotros estamos haciendo con él. Si vos notas que el paciente es reacio a la medición de cintura-cadera, por el principio podrías evitar. Si vos notas que el paciente no gusta de muchas preguntas, tratar de hacer la menos cantidad de preguntas posible, pero las más importantes. Desde que de repente le preguntamos, ¿tuviste operación? ¿Seguís con tu regla? ¿Vas todos los días de cuerpo? ¿Orinas bien? Y qué sé yo. Entonces le preguntamos lo más importante, que sería si va todos los días de cuerpo, si está tomando algún medicamento, y no desviarnos a lo que serían unas preguntas ya secundarias, que con el paso del tiempo podríamos ir haciendo, ¿sí? Lo importante es que nosotros tengamos anotado todo lo que le podamos preguntar. Anotar y anotar. ¿Por qué? Porque si vos, qué sé yo, no anotas que él está tomando o ella está tomando algún medicamento que compite con la alimentación, muy raras veces te vas a acordar de ese medicamento y le vas a poner, por ejemplo, alimentos que no están acorde a ese medicamento, y puede ser que tu plan de alimentación, en vez de ayudarle, le desfavorezca o le desgaste un poco más, ¿sí? Entonces lo ideal sería siempre tener un registro. Si tenemos computadora, genial, vamos anotando en una computadora, hacemos algunas fichas, hacemos unos apuntes, no necesariamente una ficha así súper clínica y demás, sino que aunque vos abras un Word y vayas anotando, ya te va a súper ayudar a que vos puedas tener ese registro de preguntas que le hiciste y de las respuestas que te dio esa persona, ¿sí? ¿Ustedes ya hicieron anamnesis nutricional? No, profe, todavía no.
Ustedes son de segundo, ¿verdad, Araceli? Sí. Genial. Entonces, para la siguiente clase podríamos hacer, entonces ustedes en sus casas van practicando y van, digamos, sabiendo cómo preguntar, qué preguntar, para poder tener esa facilidad de palabra, por así decir. Por más que muchas veces cuando el paciente está sentado frente a vos, se te va todo lo que tenías que preguntar, todo lo que querías preguntar, se te dispersó todo así. Pero por más que pase eso, lo ideal sería que nosotros tengamos una práctica, qué preguntar, cómo podría ser. Entonces, eso podríamos hacer la siguiente clase. Cómo hacer las preguntas para justamente hacer lo que sería la evaluación, la valoración, el seguimiento, anotar cuáles son sus objetivos y demás, ¿sí? Sí, profe, perfecto. Genial. Bueno, entonces, por hoy dejamos lo que es toda esta parte de la planificación, de la valoración, del monitoreo, y la próxima clase entramos en lo que sería la valoración del estado nutricional, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, nada. El material de esta clase nos vas a dejar en plataforma, ¿verdad? Sí, ahora justamente terminamos lo que sería el capítulo 1. Entonces, a ver un poco, no, ahora terminamos una parte del capítulo 1 y justamente en el capítulo, o sea, para terminar todo este capítulo 1 está lo que sería la valoración en cuanto a las preguntas y frecuencia de consumo y demás. Entonces, la siguiente clase terminamos lo que sería el capítulo 1.